seleção de Sião é a única, com jogadores de vários lugares do mundo, que jogam unidos com um único propósito: trazer o Senhor de volta. A missão é clara e o campo, muito além do futebol, é um campo de batalha. É um campo que está branco, aguardando a chegada dos missionários energizados com a palavra da vida. Por meio de sua participação, isso é possível. O estádio explode de emoção. A seleção de Sião enfrenta o time Babilônia. Essa é a partida mais aguardada da rodada até aqui. Cada pessoa alcançada, cada casa aberta, é um gol que faz o inferno tremer diante do poder da palavra. Faça parte deste time celestial. As missões do exterior precisam de você, orando, se consagrando e ofertando. O time só estará completo quando alcançarmos os 144 mil focados. Sua oferta é imprescindível para chegarmos lá. Avante 144 mil. Pelo reino lutou, pela missão, entrego tudo, dissociou. Pelo reino lutou, pela missão, entrego tudo, dissociou. Vamos a trabajar, vamos a trabajar, vamos a trabajar, vamos a trabajar. Amén, amados hermanos, todos sean bienvenidos. Disfrutar de la palabra de comando, la palabra profética, como todos los miércoles. Hermanos, una vez más estamos disfrutando juntamente con los hermanos de esta rica palabra profética. Recordamos que estamos dentro de la serie La Palabra de la Vida, la comunión de la vida y la piedras vivas para la edificación. Y nos encontramos en el tomo La Palabra Profética, una antorcha que alumbra en las tinieblas. Y estaremos disfrutando esta noche la semana 2 de este tomo, que tiene como encargo participantes de la naturaleza divina. Entonces, antes de dar inicio, nuestro hermano Johnny, queremos que él inicie, queremos orar primeramente. La palabra de comando, palabra de dirección, para que esta noche el Señor sea hablándonos a través de cada uno de nosotros. Amén. Señor Jesús, Señor, gracias por tu palabra de comando. Gracias, Señor, porque esta noche tú nos vas a hablar. Señor, que tengamos un corazón como el de Abraham, corazón puro, corazón correcto. Podamos creer y confiar en tu palabra profética. Oh Señor Jesús. Amén. Amén, hermano. Entonces, con esta misma actitud queremos disfrutar la palabra. Usted pueda comentar en el chat, pueda reenviar este link a muchas personas, conocidos, familiares, personas que está cuidando, para que juntamente con todos nosotros podamos disfrutar de su palabra profética. Amén. Queremos darle paso a nuestro hermano Johnny. Jesús es el Señor. Amén, hermano. Jesús es el Señor. Bueno, le damos gracias al Señor por este encargo que el Señor nos está mostrando. Ya vimos en esta semana entonces de que el Señor nos hablaba acerca de Simón Pedro, del viejo al nuevo hombre. Este es el título del primer día, el día lunes, y está enfocado en la segunda carta de Pedro. Bueno, esto tiene como inicio, o en esta segunda carta, pues nosotros estamos viendo cosas que de pronto, según lo que el Espíritu nos está mostrando, cosas que anteriormente no habíamos abordado, cosas que anteriormente nos habían mostrado. Entonces el Señor está dando un poquito más y nos ha dado un poco más de luz, un poco más de revelación. Hermanos, esta segunda carta, o primeramente hablando de la primera carta de Pedro, probablemente fue escrita en Babilonia en el año 67 antes de Cristo. Probablemente fue escrita allá. O sea, según los escritos, según lo que nos está diciendo 1 Pedro 5:13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Aquí por lo menos vemos la connotación de que posiblemente fue allí escrita esta carta. Luego después, en el año 69, antes del martirio del apóstol Pablo, la segunda carta fue escrita, probablemente fue escrita en Roma, según los registros, 2 de Pedro 3, 15 al 16, y los destinatarios de estas cartas
eran todos los siervos o todos los hermanos, los judíos que habían sido creyentes en Cristo y que estaban dispersos por toda la tierra, en este caso, toda Asia. Entonces, hermanos, aquí nosotros podemos ver una connotación muy importante. El apóstol Pedro, en su segunda carta, comienza haciendo la presentación como el autor. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habían alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí nosotros vamos a connotar la primera parte, Simón Pedro. ¿Verdad? Hermanos, en esta palabrita, de estos dos nombres, Simón Pedro, nosotros podemos ver el antiguo Pedro, que era Simón, el primer nombre que él tenía, y tenemos a Pedro como el segundo nombre, o el nombre que el Señor le dio, ¿cierto? Que hace referencia al nuevo hombre, basado en Juan, capítulo 1, versículo 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén, hermano. Jesús es el Señor. Amén, Jesús es el Señor. Le damos paso a nuestro hermano Miguel. Amén. Amén. ¿Verdad? Viendo allí los registros de que el apóstol Pedro servía al Señor, ¿verdad? Él le servía como un enviado, no servía como, vamos a decir, como alguien que tenía algo remunerado, sino que vemos allí que este apóstol era impulsivo, ¿verdad? Era bastante ligero, pero vemos aquí que al trabajar del Señor mucho tiempo, ¿verdad? Pedro llegó a ser ese hombre, llegó a ser ese enviado que el Señor necesitaba, ¿verdad?, para llevar la palabra. Amén. Amén. Hoy nosotros, como para seguir el encargo, vamos a leer segunda de Pedro 1:1. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Amén. Hermanos, vemos aquí que el siervo le dice que alguien que sirve al Señor debe hacerlo como en forma de siervo. Amén, así Amén. es. Amén. Hoy Así nosotros, hermanos, que elaboramos en la obra del Señor, necesitamos ser esos siervos, ¿verdad?, que se dan al Señor. Amén. Pero dice aquí que el apóstol Pedro no usó este título, ¿verdad?, como un dominador, como alguien que se caracterizaba por ser bueno, no. Él se presentó como un siervo. Amén. Hermano, hoy en la obra del Señor necesitamos presentarnos como esos siervos, ¿verdad?, que sirven al Señor de una manera graciosa, de una manera feliz. Amén. Por eso el Señor nos habla en su palabra de que hoy necesitamos ser esos que necesitan recibir esta buena tierra. ¿Verdad? Amén. Hermano, y yo he recibido esta buena tierra. Amén. Amén. Por eso hoy necesito decirlo con humildad, con sencillez, que hemos recibido al Señor mismo, hermano. ¿Verdad? Porque esta porción de tierra que yo he recibido, hermano, no es cualquier tierra. ¿Verdad? No es cualquier tierra, hermano. así es. Si usted cree que usted recibió al Señor de cualquier manera, no. Hermano, hoy la fe que está en nosotros, que nos permite recibir al Señor, que es esta buena tierra, y que nosotros necesitamos trabajar esta buena tierra para que produzca fruto, hermano, hoy no lo vamos a hacer de cualquier manera. Vamos a hacerlo así como lo hizo el apóstol Pedro, hermano, que recibió esta fe de igual manera, ¿verdad? Dice que es precioso. Hoy yo recibí esta fe, hermano, y recibí esta buena tierra. Amén. Voy a trabajar en ella, hermano, Amén. porque esta porción de tierra que me dio el Señor es una porción de tierra, hermano, que nos satisface. El hermano Adalberto no recibió, vamos a decir, 1 metro de tierra por 1 metro. Y al hermano Henry no le dieron 2 metros por 2 metros, no. Esta es la misma tierra. Amén. Hoy, hermano, hoy la medida de la tierra, hermano, no puede llevarnos a una limitación. ¿Verdad? Hermano, vamos a trabajar en esta buena tierra que es nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Hermano Alberto. Amén. Amén. Por eso, hermanos, vamos a trabajar. Y siguiendo con el encargo, vemos que la redención de Jesucristo, aplicada a nosotros por su rectitud, se basa en la justicia de Dios. Señor Jesús.
Por eso en 2 de Pedro 1 y 2 leemos que la gracia de Dios es recibida por el hombre a través de la fe. Amén. La palabra de Dios, si la palabra divina llega a nosotros y no ejercitamos la fe, extraeremos la riqueza de Dios contenida en ella. No traemos la riqueza contenida en ella. Sin embargo, si recibimos una palabra de Dios y no ejercitamos nuestra fe, esta permanece en la esfera del tiempo y el espacio, siendo inútil para nosotros. Señor Jesús. Por eso necesitamos, hermanos, recibir la palabra como la recibieron los tesalonicenses. En 1 Tesalonicenses 2:13, ellos recibieron la palabra del apóstol no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Amén. Y para recibir la palabra que Dios habla a través del apóstol como palabra de Dios, necesitamos trabajar en la tierra que el Señor nos ha dado. Debemos recibir y acoger la palabra creyendo Amén. que viene de Dios. De Amén. esta manera actuará eficazmente en nosotros. Cuando Amén. nos sumergimos en la palabra y la repetimos entre nosotros, estamos trabajando la tierra y nuestra fe aumenta. Amén. Amén. Por eso en el versículo 3 y 4 de primera de segunda de Pedro 1, vemos que en estos dos versículos la palabra dar fue usado tanto en los versículos 3 y 4, pero también vemos que en Marcos 15 deja claro que este evangelio, aún escrito por Juan Marcos, fue dictado por el apóstol Pedro Amén. e informado por el centurión que dio el cuerpo de Señor Jesús. Jesús. Esto Amén. lo vemos en Marcos 15, versículo 45. Señor Jesús. Amén. Por eso necesitamos, hermanos, que incluso otorgar un regalo a alguien. Este hecho nos muestra que aunque Juan Marcos era demasiado joven para haber vivido con Jesús, sirvió con Pedro y recibió instrucciones de escribir el Evangelio de Marcos basado en los relatos del apóstol. Señor Jesús. Amén. Hermano, gracias al Señor. Unido a todo esto, es importante trabajar en nuestra porción de fe. Amén. Y hoy trabajar en esa porción de fe es disfrutar de la palabra, trabajar en la palabra. Amén. Por eso la inculcamos, hacemos inmersión, repetimos, proclamamos. Y unido, como compartió nuestro hermano Adalberto, es importante recibir la palabra del apóstol como palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si yo soy uno con el apóstol, con la palabra profética, hoy el Señor nos ha dado un apóstol, nuestro hermano Pedro 2, y yo recibo esa palabra como de Dios, yo voy a poder ser participante de la naturaleza divina. Porque toda la naturaleza divina está en la palabra, pero cuando yo ejercito mi fe, cuando yo la inculco, proclamo, repito, soy uno con el apóstol, soy uno Amén. con la palabra, Amén. soy uno con todo lo que el Señor me está dando, Así es. yo voy a poder ser participante de la naturaleza divina. Amén. Pero si yo estoy lejos de eso, si yo no creo en el apóstol, yo tengo duda de todo esto, no voy a poder lograr. La palabra no va a hacer efecto, va a ser algo inútil, porque hoy la palabra tiene el poder. En 1 Tesalonicenses 2:13, de manera muy rápida, quiero leerle, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre. Los tesalonicenses no recibían la palabra de quién, del apóstol Pablo, no la recibían como de hombre, Así es. sino de Dios. Amén. Hoy la palabra que Dios está dando a través de nuestro hermano Pedro, no la recibimos como de hombre, sino que la recibimos como palabra de Dios. Amén. Viene de Dios. Así es. Y cuando usted y yo recibimos, hermano, esta palabra como palabra de Dios, hermano, va a ocurrir los milagros, va a ocurrir las cosas sobrenaturales. Y para darle paso a nuestro hermano Pablo Vargas, dice, cuando se abandona la palabra de un apóstol, la obra de Dios se detiene. Así es. Hermano, Dios nos libre de esto. Cuando No. se abandona. ¿Qué es? Cuando usted abandona al apóstol, cuando usted abandona la palabra dada por el hermano Pedro, está abandonando, hermano, su palabra, la palabra de Dios. Oh, sí. Porque es palabra de Dios. Oh. Y dice aquí, la obra de Dios viene a través del hablar del apóstol. No ocurre por el conocimiento bíblico, no ocurre por las enseñanzas teológicas, sino que se logra mediante el hablar vivo de Dios. Hoy la obra, ¿por qué está avanzando? Porque hay muchos milagros que estamos viendo.
hermano, un estallido que el Señor ha dado en Oh, cuanto sí. a los adolescentes, capitanes, intendentes, es porque estamos creyendo a la palabra del apóstol, palabra de Dios. Y eso ha ocurrido milagros en nuestras vidas. Amén. Le damos paso a nuestro hermano Pablo. Amén. Amén, gloria al Señor. Había una preocupación en el apóstol Juan. Esa preocupación era, ese encargo que el apóstol Juan tenía era traer a los hermanos a la enseñanza de los apóstoles. Ese era el encargo, por eso él le dice aquí en Juan, primera de Juan 1.1, dice, lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Allí el apóstol Juan quería mostrarle a los hermanos que era la palabra de la vida, que esta palabra tenía poder, esta palabra contenía la misma vida eterna y tenía la capacidad de llevarnos a esa comunión de la vida. Amén. Ese torrente sanguíneo que hoy le da vida al cuerpo, Amén. como el torrente sanguíneo le da vida al cuerpo. ¿Verdad? Así es la palabra que nosotros hoy, hermanos, hemos recibido. Sí. Por eso él le dice que si nosotros creemos esta palabra, la palabra que hoy el Señor le está dando a través del apóstol, ¿cierto? Nuestro hermano Pedro Don, hermano, dice que esta palabra, en ese entonces era Juan, esta palabra dice que si creemos esta palabra, dice que o sea, nosotros iremos a la comunión con ellos. ¿Verdad? ¿Cuál es la comunión con ellos, hermano? Es la comunión con el Padre y con el Hijo. Amén. Otro Juan dijo ahí, vendrán a tener comunión con nosotros. ¿Verdad? Y esa comunión es con el Padre y con el Hijo. Amén. Entonces, aleluya, hermanos, gloria al Señor, porque esta palabra, la palabra profética, hermano, es una palabra que tiene poder. Amén. Es la palabra, hermano, que es la palabra de la vida, Sí. que contiene la vida eterna. Amén. Y nos lleva a esa comunión de la vida. Amén. Hermano, y es la porción de tierra que hemos recibido. Amén. Para que nosotros no sabemos que es la porción de tierra de que hoy está dando fruto, Amén. pero hermano, esa es la porción de tierra que hemos recibido. Amén. El Señor decía ayer que ¿por qué la vida de los adolescentes ha cambiado? ¿Por qué esta vida ha sido transformada? Adolescentes que eran apáticos, adolescentes depresivos, ¿Verdad? adolescentes que, hermanos, vivían enojados. ¿Verdad? Dice que algunos iban muy mal en el colegio, Sí. ¿cierto? No salían de sus habitaciones. Hermano, ¿por qué la vida de estos adolescentes fueron transformados, cambiaron la vida de estos adolescentes? ¿Verdad? No fue porque se les dio una enseñanza linda, no. No. Hermano, fue porque fueron conducidos a la vida y a la piedad. Amén. O sea, ellos recibieron la palabra. Amén. Amén. Ellos tuvieron acceso a la vida. Amén. Hermanos, esta palabra hoy ha transformado muchas vidas. ¿Verdad? Aleluya, porque esta palabra ha transformado muchas vidas. Amén. Esta palabra ha transformado muchas vidas. Esta palabra ha transformado muchas vidas. Oye, hermano, esta palabra ha transformado muchas vidas, ¿cierto? ¿Por qué, hermano? Porque, hermano, hemos sido llevados a la vida y a la piedad. Los adolescentes fueron llevados a la vida y a la piedad, hermano, y la vida ha sido transformada. Amén. Aleluya. Y el Señor decía aquí, hermano, en Pedro 1.3, aleluya, porque Pedro 1.3, según de Pedro 1.3 dice, por medio de las cuales nos ha sido, dice, por las cuales nos ha sido dada preciosa y grandísima promesa para que por ella llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Entonces aquí vemos tres palabras importantísimas, hermano. El pleno conocimiento. Entonces el pleno conocimiento decía aquí que no es un estudio sistemático, ¿cierto? De la Biblia, no. No es tampoco comprender de manera lógica la palabra. El pleno conocimiento, hermano, nos decía el Señor aquí, que es hacer inmersión en la palabra. Aleluya. Hermano, es inculcar la palabra en nuestro corazón. Amén. Es imprimir la realidad de la palabra. Amén. Y esto es lo que ha ocurrido con los adolescentes, ¿cierto? Porque el Señor les dio ese pleno conocimiento a ellos y hoy nos lo está dando a nosotros. ¿Verdad? Hermano, es por medio de la inmersión en la palabra, Amén. aleluya. Amén. Es por medio, hermano, de inculcar la palabra en nuestro corazón, Amén. de imprimir la palabra en nuestro corazón. Amén. El Señor nos decía allí otra palabra que es la gloria. Esta gloria era la que tenía ya el Padre y el Hijo antes de que el mundo existiese, ¿cierto? Y el Hijo le dijo al Padre, no se te olvide de glorificarme cuando iba camino a la cruz. Entonces, para que el Señor, hermano, nos da esta gloria, ¿verdad? Esa gloria la tenía el Hijo con el Padre antes de que el mundo fuese fundado. Entonces, el Señor nos da esta gloria. Esto es importantísimo que nosotros, hermanos, lo tengamos muy grabado en nuestro corazón,
¿Para qué el Señor nos da la gloria? Es para llevarnos a la unidad. Por eso el Hijo le dijo al Padre, dijo, la gloria que tú me has dado, yo les he dado a ellos, para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Entonces, aleluya, hermano, que esta gloria que el Señor nos da es para que nosotros tengamos la unidad, estemos alineados en la palabra profética, en lo que el Señor está dando a través del profeta. Y la virtud, hermano, es la energía, es la fuerza que tiene la gloria para llevarnos a la unidad. Entonces, gloria al Señor, hermano. La palabra profética, hermano, nos lleva a la unidad. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Vamos a pasar a nuestro hermano Johnny. Amén. Amén, hermano. Jesús es el Señor, dándole continuidad a esta palabra que Amén. el Señor nos ha estado Amén. hablando, lo que nos ha estado mostrando. Entonces, luego que después nosotros vemos de que Pedro pudo connotar a través del Espíritu, Simón Pedro, las dos, la naturaleza o el viejo hombre y el nuevo hombre. Hermano, nosotros vemos unas pequeñas experiencias que el Señor quiso recalcar a través del Espíritu y por lo menos quiso mostrárnoslas a nosotros porque Pedro era una persona impulsiva, apresurada, de carácter fuerte, ¿cierto? Aquí los evangelios muestran varias situaciones. Eso hace referencia a nosotros. Las experiencias del apóstol Pedro son también nuestras experiencias. Amén. Entonces, hermanos, una de las experiencias que nosotros vemos ahí es cuando Pedro negó al Señor antes de que él falleciera, una noche antes de que él falleciera, o que partiera, vemos de que él ya le había dicho, Pedro, o sea, él le dijo, Señor, aunque me toque negar, me toque dar mi vida, yo la daré por ti, pero nunca te negaré. Entonces ya el Señor le había dicho, bueno, Pedro, antes de que cante el gallo, antes de que el gallo cante me habrás negado ya 3 veces. Entonces, hermanos, ahí nosotros vemos la primera experiencia por ser precipitado. Miren esta parte. Luego, después de esto, nosotros vemos en Mateo capítulo 17 un texto muy importante acerca del pago de los impuestos del templo. Nosotros vemos aquí, se lo voy a leer rápidamente, el pago del impuesto del templo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él les dijo, sí. Y al entrar en la casa, Jesús les habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro les respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exceptos. Sin embargo, para que no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces, hermanos, aquí nosotros vemos la segunda experiencia del apóstol Pedro. Esta experiencia también fue bastante, por ser precipitado, por ser tan rápido en hacer las cosas, vemos que él contestó sin tener comunión, ¿verdad? Cuando le preguntaron acerca de los impuestos, el impuesto lo recaudaban para la recaudación del templo, para los arreglos del templo, pero los hijos de los reyes estaban exentos. Entonces el Señor Jesús estaba exento de todos esos impuestos porque él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo del Padre. Entonces nosotros vemos que él no tenía que pagar ese impuesto, pero como Pedro se precipitó, vemos de que él, en la lección que él aprende, lo manda a que saque del mar un pez y que diese ese impuesto juntamente el de él, juntamente con el del Señor. Amén. Entonces, hermano, esta experiencia es para que nosotros aprendamos también de que por ser precipitados, por no tener comunión, muchas veces nos pasa lo mismo, hacemos las cosas a la ligera, necesitamos tener comunión con el Amén. Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque en el cuerpo de Cristo no entra el viejo hombre, entra el nuevo hombre. ¿No? Amén. Entonces, esto es lo que aprendemos de esta naturaleza de estos 2 hombres. Jesús es el Señor, hermano. Amén. Necesitamos tener comunión. Necesitamos tener comunión. Necesitamos tener comunión. Amén. Amén. ¿Verdad? Porque cuando tenemos comunión, esto nos lleva a tener la dirección correcta. Amén. Amén. Y esta dirección es servirle al Señor, hermano. Amén. Dice, el que sirve al Señor tiene a Dios mismo como herencia. Verdad. Amén. Hermano, Amén. tenemos esa herencia, hermano. Aleluya. El que sirve al Señor. Amén. ¿Verdad? Sí. Dice que es el que sirve al Señor. Amén. Tiene a Dios como herencia. Sí. Hermano, y esa herencia que hemos recibido, Verdad. no es cualquier herencia, hermano. Verdad. Dice que es una buena tierra. Amén. Amén. Hermano, yo recibí esa buena tierra. Sí. Es recibir al mismo Señor. Amén. 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 Aquí dice, la fe que hemos recibido es igualmente preciosa. Dios es justo y parcial. Aunque somos
Y aunque somos de diferentes tamaños, ¿Verdad? todos recibimos porciones de fe igual, Oh, sí. del mismo valor. ¿Verdad? Amén. Hermano, Amén. hoy no hemos recibido la fe por diferente valor. La fe que ha recibido nuestro hermano Pablo ha sido la fe que he recibido yo. ¿Verdad? Amén. No Amén. tiene diferente valor, hermano. Pero eso el Señor hacía un claro ejemplo aquí de que en Brasil, en el estado de Minas Gerais, es diferente que al estado de Sao Paulo. ¿Verdad? Vemos allí que el Señor usa este ejemplo claro, ¿verdad? Que la tierra que hay en Minas Gerais no es igual a la tierra que está en Sao Paulo. Dice que la tierra de Minas Gerais es más productiva, hermano, hace que haya mayor fruto en la ¿Verdad? producción. Amén. Amén. Hoy en nosotros, hermano, esta porción de tierra que hemos recibido es de igualmente preciosa que la que Amén. recibió el apóstol Pedro allí. ¿Verdad? Amén. Por eso el Señor nos lleva a que necesitamos trabajar en esta buena tierra. Amén. Ya para terminar, dice que la fe que cada uno de nosotros ha recibido tiene el mismo valor. Amén. No obstante, dice, la producción de esta tierra depende de nuestro trabajo. No seamos perezosos ni improductivos, sino que trabajemos. Hermanos, vamos a trabajar en esta buena Amén. tierra, hermano, porque esta tierra, hermano, que hemos recibido, no es cualquier tierra. Así es. Hermano, es una tierra productiva. Amén. Hermano, esta tierra no es desértica, no es una tierra ya pisada, hermano, donde no nace nada. Esta tierra que hemos recibido, hermano, esta produce frutos, hermano, en gran cantidad. Amén. Jesucristo es nuestro Señor. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Amén. Por eso vamos a trabajar, hermano. Fue en el año de su martirio que el apóstol Pablo, en la segunda carta de Timoteo 1:15, escribió: ya saben esto, que me abandonaron todo lo que está en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Señor Jesús. En sus dos primeros viajes apostólicos, Pablo trabajó prácticamente solo, por lo que previó la necesidad de colaboradores. Así que decidió quedarse 3 años en Éfeso, en Asia, instruyendo a muchos la palabra del Señor. Esta estancia prolongada suya no ocurrió en ningún otro lugar. Sin embargo, después de unos años fue abandonado por lo de Asia. Hermano, abandonar al apóstol es abandonar su palabra. Cuando abandonamos la palabra de un apóstol, la obra de Dios se detiene. La palabra de Dios viene a través del hablar del apóstol. No ocurre a través del conocimiento bíblico o enseñanza teológica, sino que se logra a través del hablar vivo de Dios. Amén. Amén. Por eso en Éxodo 19:5 vemos las primeras instrucciones dadas por Dios a su pueblo. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre los pueblos, porque mía es toda la tierra. Este pasaje nos revela que además del pacto y los mandamientos entregados por escrito, Dios también habla a su pueblo: si dieres oído a mi voz. Y si los apóstoles enviados por Dios para hacer su voz en cada época, aún con todo el conocimiento de los mandamientos y estatutos, el pueblo de Dios no podrá moverse, porque no habrá un hablar vivo e inmediato. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces Jesús le declaró a los judíos en Juan 5:39-40, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Amén. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hermanos, necesitamos las escrituras, necesitamos las escrituras y también la voz del Señor, que es ir a Él para tener vida. Cuando la iglesia rechaza la palabra, cuando rechazó la palabra de Pablo, la obra de Dios se detuvo y comenzó la degradación. Me gusta. Este escenario, hasta el tiempo de Juan, quien intentó restaurar la vida a través de su ministerio. Sin embargo, en la tercera carta de Juan vemos que aunque muchos ya no tenían ningún aprecio por la palabra del apóstol, hubo un fuerte rechazo, no solo a su palabra, sino también a los misioneros que el Señor envió. Señor Jesús,
Por eso, hermano, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando el Señor habla, hay que obedecer. Amén. Y Dios está enviando misioneros ¿Verdad? en esta época. ¿Verdad? Y estos misioneros llevan el hablar de Dios. Amén. 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 Amados hermanos, de verdad, unido a todo esto, Señor, resaltaba algo importante dentro de este encargo y es el modelo de la iglesia primitiva. Hoy este modelo, hermano, debe estar en nuestro corazón, porque primeramente nosotros necesitamos recibir la palabra del apóstol como palabra de Dios, como hemos compartido. Pero Hechos 2:42, el Señor nos regala este versículo, queremos leerlo, y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos a otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Hoy nosotros, como ese modelo en la iglesia primitiva, estamos bajo la enseñanza de los apóstoles. Y esa enseñanza, Dios nos la está dando a través de su palabra profética, Amén. a través del canal que Dios está usando, nuestro hermano Pedro. Si nosotros hoy no estamos cerca o no estamos bajo esta enseñanza de los apóstoles, cuando vamos a estar en degradación, como terminó nuestro hermano Adalberto compartiendo. ¿Por qué? Porque uno que no esté bajo enseñanza apostólica va a estar bajo su conocimiento, bajo su esfuerzo humano y va a querer hacer lo que él quiera. No, hoy nosotros estamos bajo la enseñanza apostólica. Y uno que está bajo la enseñanza apostólica es uno que la obra es próspera. Podemos ser bendecidos, podemos avanzar. Por eso los versículos que continúan en Hechos 2, como el 46, 47, dice: y perseveraban unánimes cada uno en el templo y partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. ¿Por qué? Estar bajo la enseñanza de los apóstoles, porque es la palabra que da el poder. Amén. Hoy, hermano, de manera práctica, hermano, hoy estamos disfrutando una sola palabra. Amén. Un solo encargo. Amén. Estamos siendo uno. La palabra es dada por el apóstol, nuestro hermano Pedro. Hoy nosotros la tomamos, creemos, confiamos y practicamos. Y esa misma palabra es dada en toda la tierra. La inmersión en la palabra profética es traducido en muchos idiomas, pero viene siendo la misma palabra, la misma enseñanza apostólica, para que hoy la obra pueda ser prosperada. Por eso la obra está siendo prosperada a nivel mundial. CP, colportores, casa adolescente, casa de colportores, la obra avanzando, todos alineados, siguiendo un mismo hablar, un mismo sentir, un mismo corazón, y ahí vamos a poder tener todas las cosas en común, porque estamos bajo la enseñanza de los apóstoles. Amén. Queremos darle paso a nuestro hermano Pablo Vargas. Amén. Amén. En 2 de Pedro 1:4, ahora sí dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa, para que por ella llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, ahí vemos allí que habla de unas promesas. El Señor, todas las promesas que nos ha dado en toda la Biblia, es con una sola meta, un solo objetivo, que es hacernos participantes. Amén, de su naturaleza divina. Amén. Entonces dice que en Génesis, desde que el Señor en el jardín, en medio allí colocó el árbol de la vida, fue con un solo objetivo, que el hombre participara de su vida y de su naturaleza. Ese fue el objetivo del Señor. Sabemos que tristemente, infelizmente, pues el hombre pues se decidió por comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y pues ya sabemos que ahí se le abrió la puerta al pecado, allí se le abrió la puerta a la muerte, decía el Señor allí. Entonces, aleluya, hermanos, y el Señor nos decía allí que el Señor nos dio preciosas y grandísimas promesas, ¿cierto? Estas preciosas y grandísimas promesas, decía el Señor allí de que el Señor siempre ha querido darle vida al hombre. Amén. El objetivo de Dios, el anhelo, el deseo del corazón de Dios es darle vida al hombre. Y la ley no es capaz de darle vida al hombre. La ley no es capaz, hermano, de darle vida al hombre. En Gálatas 3:21 dice allí de que no es que la ley vaya en contra de las promesas de Dios, pero dice que no vivifica al hombre. Así es. Dice allí en Gálatas 3:21. Dice que lo único que le puede dar vida al hombre es la fe en Cristo. Amén. O sea que, hermanos, la vida vino a nosotros, fue en Cristo. La fe que nosotros tenemos en Cristo. Y en Efesios 3:6, el Señor nos decía allí de que somos esos gentiles, porque nosotros pues no estábamos, éramos extraños, hermano, a estas promesas. Las promesas que el Señor le había hecho al pueblo de Israel, y nosotros éramos extraños a estas promesas. Dice que en Efesios 3:6 dice que los gentiles
somos coherederos, verdad, ¿cierto? Somos coherederos, hermano, de estas promesas. verdad. Pero ¿por qué somos coherederos? Porque esto vino a través de Cristo, vino a nosotros. Entonces, gloria al Señor, hermano, porque estas promesas vinieron por medio de Cristo. Estas promesas vinieron por medio de Cristo. Esta promesa vinieron por medio de Cristo, por medio de Cristo, Por medio. Dios de Cristo, hermano, y es una herencia, hermano. ¿Cuál es esta promesa? O sea, dice que en 1 de Pedro, como decía nuestro hermano Miguel Ruiz Díaz, es una herencia, hermano, incorruptible, como dice 1 de Pedro 1, 4, 5, Sí. hermano, incontaminada, inmarcesible. Amén. Pero, hermano, ¿cómo nosotros vamos, hermanos, a recibir esta herencia? Es participando de la naturaleza divina. Verdad. ¿Y cómo nosotros participamos de la naturaleza divina? Es por medio de la palabra. Amén. Amén. ¿Quién nos lleva a ser participantes de la naturaleza divina? Es la palabra de Dios. La palabra. Es la palabra del Señor. Amén. Es la palabra que tiene poder. Amén. Hermano, como hablamos al comienzo, es la palabra que tiene la vida eterna. Aleluya. Es la palabra que nos lleva a la comunión de la vida. Verdad. Esta palabra, hermano, nos trae la vida y la naturaleza divina. Amén. 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 Entonces decía allí de que esta herencia es incorruptible, es incontaminada. Entonces, hermanos, ¿qué nos lleva a vencer a nosotros? Decía allí que las pasiones del mundo, la corrupción que hay en el mundo, no es, hermano, las enseñanzas morales, ¿cierto? No es, hermano, las enseñanzas morales que nos va a llevar a nosotros a vencer, hermano, la corrupción que hay en este mundo, hermano, las pasiones que hay en este mundo. Hermano, ¿qué, hermano? Es la palabra, es la Amén. naturaleza divina de Dios. Amén. Es nosotros que nos va a llevar a vencer, hermanos, la corrupción que hay en este mundo, las pasiones Verdad. que hay en este mundo. Amén. Hermano, el Señor hoy quiere ganar nuestro corazón. Amén. Aleluya. Y si el Señor gana nuestro corazón, hermano, el reino va a avanzar. Amén. Hermano, a través de cada uno de nosotros, el Señor va a crecer en nosotros. Gloria a Dios. Amén. Termino con esto, hermano. Decía allí de que el quinto dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por eso a nuestro mismo añadid vuestra fe y virtud, a la virtud conocimiento. Como decía Verdad. nuestro hermano Miguel Ruiz Díaz, hemos recibido una porción de tierra, Amén. hermano, que es por medio de la fe. Sí. El Señor quiere que esta fe no quede inactiva. El Verdad. Señor no quiere que esta fe quede pasiva. El Señor quiere, hermano, que esta fe sea trabajada en nosotros, sea desarrollada en nosotros, ¿verdad? Que sea una fe, hermano, con una acción dinámica, Verdad. ¿cierto? Que tenga, hermano, la energía de la vida, Amén. esta fe, y esto nos va a llevar, hermanos, a trabajar para Dios, a trabajar para la obra de Dios. Amén. Amén. Porque si mi fe, hermano, queda inactiva, si mi fe queda pasiva, me voy a quedar solamente con la credencial de ser cristiano. Me voy a quedar, que yo en el año tal me convertí al Señor, y solamente con el título de ser cristiano, pero no hice nada para Dios, ¿cierto? No trabajé para Dios. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Aleluya, hermano. El Señor quiere que tengamos una fe dinámica. Amén. Amén, con una acción dinámica. Amén. Que tenga la energía de la vida. Amén. Hermano, que produzca para Dios. Amén. Aleluya, Jesucristo es nuestro Señor. Amén, amados hermanos. Gracias Amén. por este tiempo que Dios nos ha regalado. De verdad, el Señor nos lleva a ejercitar nuestra fe hoy para que usted y yo y todos nosotros podamos ser participantes de la naturaleza divina. Necesitamos ejercitar nuestra fe. Amén. Y una manera de hacerlo es invocando, Amén. proclamando, repitiendo, compartiendo Amén. la palabra, inculcando la palabra en nosotros, Amén. haciendo grito de guerra, haciendo Amén. colportaje, siendo uno con el apóstol, con Amén. nuestro hermano Pedro, y ahí nosotros vamos a recibir la palabra, Amén. vamos a recibir, hermano, todos los nutrientes que están en la palabra. Amén. Amén. Queremos también, hermano, recordar que mañana jueves es el live con nuestro hermano Pedro Dom. Amén. Una oportunidad más para seguir rumiando la palabra. Amén. Entonces, a partir de las 6 de la tarde, por el canal Instituto Vida para Todos, el Señor nos convoca para que sigamos tan de cerca la palabra profética. Amén. El día viernes, la reunión ministerial, también por este mismo canal, la iglesia en Valledupar, para seguir disfrutando de la palabra profética. Amén. Amén. Y también recordamos una comunión preciosa que tendremos este sábado. Aleluya. Comunión de niños. Amén. Amén. Aleluya. Gracias Amén. por los niños. Casa Kids. Esto va a ser aquí en la iglesia en Valledupar. Este sábado a partir de las Gloria a 7:30 de la mañana. Va a ser aquí en la iglesia en Valledupar, en grupo de Valledupar, pero va a ser en un sector. Amén. 1 de mayo. Amén. Es solamente aquí para los hermanos de Valledupar y va a ser en el sector 1 de mayo. Amén. A las 7:30 todos deben estar desayunados
y hay una participación de 5,000 pesos. Aleluya. Entonces esto va a ser disfrute, vida, edificación, los Amén. niños siendo participantes de la naturaleza divina. Amén. Amén. Hermano, unido a todo esto, queremos darle gracias al Señor, orar para que el Señor, hermano, siga derramando su gracia en cada uno de nosotros. Amén. Y podamos seguir siendo fieles a la palabra profética. Amén. Señor Jesús, Amén. Señor, muchas gracias. Gracias por esta palabra. Amén. De verdad, llévanos a ejercitar nuestra fe. Sí. Señor, confiar en usted. Amén. Creer en la palabra profética. Amén. Creer en el apóstol. Amén. Señor, como palabra de Dios. Amén. La palabra que está dando. Amén. Oh, Señor Jesús. Amén. Así voy a ser participante Amén. de esta naturaleza divina. Amén. Inculcando la palabra. Sí. Transcribiendo la palabra. Amén. Repitiéndola. Haciendo gritos de guerra. Amén. Haciendo colportaje dinámico. Amén. Oh Señor Jesús, Amén. llévanos a participar Amén. en esta naturaleza divina. Amén. Solamente necesitamos obedecer, Amén. creer y obedecer, creer y obedecer, creer y obedecer, creer y obedecer. Amén. Jesús el Señor, amados hermanos. Amén. A seleção de Sião é a única, com jogadores de vários lugares do mundo, que jogam unidos com um único propósito: trazer o Senhor de volta. A missão é clara e o campo, muito além do futebol, é um campo de batalha. É um campo que está branco, aguardando a chegada dos missionários energizados com a palavra da vida. Por meio de sua participação, isso é possível. O estádio explode de emoção. A seleção de Sião enfrenta o time Babilônia. Essa é a partida mais aguardada da rodada até aqui. Cada pessoa alcançada, cada casa aberta é um gol que faz o inferno tremer diante do poder da palavra. Faça parte deste time celestial. As missões do exterior precisam de você, orando, se consagrando e ofertando. O time só estará completo quando alcançarmos os 144.000 focados. Sua oferta é imprescindível para chegarmos lá. Avante 144.000.